Continuando con las informaciones, la escena actual de la institucionalidad chilena refleja el enfoque en los preparativos para las fiestas patrias y por otro lado muestra el liderazgo de nuestro país ante las crisis mundiales ambientales. Otorgó ayuda a un Brasil que clamaba falta de recursos tomando un rol mediador internacional con miras a la próxima COP25 que tomará lugar aquí en nuestro país Chile. Patriotismo para adentro y un país ejemplar para afuera. Pero cuando acaben las empanadas volverán a resonar temas como la zona de sacrificio, el acuerdo de Escazú y la agenda ciudadana del gobierno. Para conversar de estos temas está en el estudio Flavia Liberona, bióloga de la Universidad Católica y desde 2007 dirige ejecutivamente la Fundación Terram, ONG que desde diversas miradas profesionales reflexiona sobre los desafíos ambientales entendiéndolos como problemas públicos. Flavia, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos en esta tarde. Empecemos inmediatamente. Vamos a citar a un ministro. Si a ustedes les dicen que la sequía ha afectado la producción de la carne, no es así. Esto lo dijo Antonio Walker, donde se refiere a dos temas importantes, la sequía y la carne como fuente de alimentación. ¿Crees que esto es una frase digna de un país que se dice a sí mismo como líder, como relativizando un poco lo que podría ser sequía y carne? Bueno, lo primero es tener claro que llevamos una sequía enormemente larga, más de 10 años, Claro. ¿ya? Y que los gobiernos, y eso no tiene que ver solamente con este gobierno, este ministro de Agricultura o de Obras Públicas, donde está la Dirección General de Agua, sino con los gobiernos, sabiendo los escenarios que enfrentaba Chile, hay estudios desde el año 2007 en cambio climático, no han hecho las gestiones necesarias y la sequía se viene prolongando y comunas como Cabildo y Petorca han venido denunciando esto por lo menos hasta hace 5 años atrás. Entonces, hoy día que enfrentemos una sequía no es ninguna novedad, que estemos en una situación dramática no es ninguna novedad. Lo dramático o lo impresentable es que los gobiernos no hayan tomado las medidas y que hoy día estemos hablando de este tema. Respecto al tema de los animales, yo creo que la producción y consumo de carne tiene que ver con opciones personales. Es cierto que el panel intergubernamental de cambio climático acaba de decir en un informe sobre tierra que hay que reducir el consumo de carne en el mundo, pero eso tiene que venir de una política pública y probablemente y de educación, y probablemente tenemos que reducir el consumo, digamos, pero no solo de vacuno, de caprino, de ovejas, de un montón de alimentos por el uso que hacen de las tierras. Perfecto. Y continuando con la agenda del mandatario, hace un año aproximadamente, en septiembre, el presidente Sebastián Piñera se refiere en la ONU diciendo que va a acompañar a todas las personas de la zona de sacrificio. Y siempre le preguntan por esta incongruencia de no firmar el acuerdo de Escazú. Ante esta clásica pregunta, la ministra Schmidt dice que el tratado nos podría traer problemas de soberanía porque tenemos conflicto en La Haya y ese es como el argumento con el cual el gobierno se defiende de no firmarlo. ¿Cree que es válido este argumento? No, lo primero es decir que el año pasado, más o menos en esta fecha, se celebraba la Asamblea General de Naciones Unidas y Chile tenía que firmar el Acuerdo de Escazú. Lo lideró también con Costa Chile Rica. lo lideró y tenía la copresidencia. Y cuando se abre para la firma, Chile anuncia que no va a firmar. Claro. Paralelamente, el presidente Piñera en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas dice que él va a terminar con las zonas de sacrificio. Claro. Y ha pasado un año y las zonas de sacrificio están donde mismo. Hasta el día de hoy tienen conflictos también. Ayer hubo pic de contaminación por anhidro sulfuroso. Entonces, vemos que el presidente no está cumpliendo sus promesas, pero además, y hay que entender, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo en materia ambiental y de derechos humanos, el primero en Latinoamérica, Claro. que además tiene representantes de lo que se llama el público, que son sociedad civil, Claro. que han participado en la elaboración de este acuerdo. Y por lo tanto es un acuerdo súper democrático. Y hasta aquí los países que no están firmando son Colombia y Chile, ha firmado Brasil, Bolivia, Argentina. O sea, y en términos generales,
todo el capítulo que tiene que ver con resolución de controversia y que el gobierno y la ministra Schmidt han señalado que nos podría traer problemas, yo creo que hay un desconocimiento total del gobierno respecto al tema, porque ese mismo capítulo está, por ejemplo, en la Convención Marco de Naciones Así Unidas es. sobre Cambio Climático, porque es un capítulo estándar sobre resolución de controversia en Perfecto. los acuerdos internacionales o convenios internacionales que suscribe el país. Así es. Y recién bien decía usted, Flavia, donde Chile va a representar a Latinoamérica en esta COP25. O sea, ese es el país que, si bien es la casa de la COP25, Chile representa a toda Latinoamérica. Y también el objetivo de esta COP25 va a ser accionar el Acuerdo de París. Si tiene este acuerdo sin firmar, ¿cree que podemos liderar con el ejemplo? ¿Va a ser fructífero este liderazgo a final de año? Yo creo que el camino ha sido difícil para Chile en términos de que se ha trabajado bastante presionado, pero creo que el gobierno ha errado el rumbo en el sentido de no suscribir Escazú. Hace como 10 días el presidente ya anunció que no lo va a firmar porque él lo tiene que firmar presencialmente, por lo tanto lo tendría que hacer en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas que se realiza a partir del 23-24 de septiembre. Y esto, por supuesto, que le va a restar fuerzas al liderazgo que pueda tener Chile. Y esto además le va a traer problemas, porque hay muchas organizaciones de Latinoamérica que van a venir a la COP25, organizaciones sociales, ONG, academia, pueblos indígenas. Por lo tanto, más que sumar al liderazgo le va a restar, y el presidente se está exponiendo a ser de alguna manera presionado por sus pares, los gobiernos de los otros países, pero también de alguna manera presionado ya no solo por las organizaciones de Chile que le están pidiendo que firme el Acuerdo de Escazú, sino por las ONGs de Latinoamérica. Perfecto. Y ya para ir cerrando esta entrevista, que por temas de tiempo este tema abarca muchísimo más, Muchos pero temas. tenemos que ir cerrando. Ministra Schmidt dijo hace muy poquitos días que el Chile no necesita firmarlo porque tiene todos los requisitos que prueba el Escazú. ¿Qué opina de eso para ya Eso ir no, cerrando? Bueno, eso no es cierto, porque si tuviéramos todos los requisitos, no hubiéramos liderado este tema, no nos hubiésemos involucrado. Y si tuviésemos todos los requisitos, ¿cuál es el problema en firmar? Si lo que Claro, abunda no daña, ¿no? así es. Así- Bueno, Flavia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, también está la cartilla ciudadana por el cambio climático, la pueden encontrar en www.terra.cl para que puedan informarse de todos estos temas del acuerdo de Escazú. Y vamos con otras informaciones, porque ¿cuáles son las carreras preferidas por las jóvenes? La ministra de la Mujer, Isabel Pla, participa en sesiones para promover las carreras científicas en niñas de colegios vulnerables. La nota es de Javiera Zamorano y Cristóbal Fuentes.